Es una tarea necesaria, así que, aunque la haga, será mejor negociar algo a cambio. El camino que le queda por recorrer al Imperio mexicano es todavía largo. Muchas de esas áreas requieren el apoyo del gobierno, y aunque hasta ahora ha sido frustrante, he aguantado. Padre, a cambio de ayudar con la construcción del astillero, me gustaría que apoyaras la reforma del sistema de medidas. Resolver ese problema también ayudará mucho en la construcción del astillero. ¿Sistema de medidas? ¿Te refieres al sistema de yardas y libras? Ese sucio sistema imperial de medidas aún se utiliza en nuestro imperio mexicano. El sistema de yardas y libras tiene muchas deficiencias, siendo una de las principales que no está basado en el sistema decimal. Cada unidad utiliza diferentes bases, como el sistema duodecimal, hexadecimal o cuaternario, lo cual es extremadamente molesto. Otro problema es que las unidades como la pulgada, derivada del ancho del pulgar de un hombre, y el pie, basada en la longitud del pie humano, no tenían un estándar claro en esta época, lo que resultaba en falta de precisión. Sí, estoy proponiendo implementar el sistema métrico, inventado en Francia. Pasé un buen rato explicando a mi padre las ventajas del sistema métrico. Las desventajas del sistema de yardas y libras son precisamente las fortalezas del sistema métrico. La existencia de un estándar claro que se aplica de manera uniforme, sin importar las características del objeto en cuestión. Además, todos los cálculos de longitud, superficie, volumen y masa se basan en el sistema decimal, lo que facilita la conversión y la compatibilidad entre unidades. Por lo que dices, parece que tiene bastantes ventajas como sistema de medidas, pero dudo que sea algo que pueda resolverse solo con una orden administrativa. Es cierto, no es algo que se pueda implementar solo con un decreto. Se necesitaría una ley para introducir el sistema métrico. Si el emperador simplemente declarara que cambiaría el sistema de medidas, habría una enorme resistencia. El sistema de medidas afecta áreas cruciales como la actividad económica, la administración y los impuestos. Desde la antigüedad, unificar el sistema de medidas en todo un país se ha considerado un gran logro. Esa es también la razón por la que lo he pospuesto hasta ahora. Al igual que con la ley sobre la bolsa de valores, esta no es una legislación que los republicanos aceptarían fácilmente. Si se implementa con éxito, se convertiría en un gran logro, y los republicanos se opondrían fuertemente. En el pasado, con los conservadores y los republicanos repartiéndose el poder casi a partes iguales, habría sido necesario hacer grandes concesiones a los republicanos para aprobar una ley como esta. Pero ahora, las cosas han cambiado. A diferencia de antes, la Asamblea actual está dividida en aproximadamente 1/3 para los imperialistas, los terratenientes y los republicanos. Los terratenientes y republicanos ya no quieren que el poder del imperio crezca, por lo que se opondrán a cualquier logro que fortalezca a la familia imperial. Sin embargo, ahora hay espacio para negociar. Si simplemente dejo que el tiempo pase, el sistema métrico eventualmente se impondrá en todo el mundo y las deficiencias del sistema de yardas y libras quedarán expuestas, lo que llevará a México a adoptar naturalmente el sistema métrico. Pero todavía estamos en una época en la que el sistema métrico no es muy conocido. Padre, si puedes movilizar al partido imperialista, me encargaré del resto. Veo que tienes un plan. Muy bien. Adoptar un sistema de medidas superior beneficiará enormemente al país. Gracias, padre. Con eso me dirigí a buscar al diputado Pedro González, quien debido a una gran deserción en la cúpula republicana, se había convertido de repente en el líder del Partido Republicano. Es un auténtico republicano, pero no es alguien con quien no se pueda razonar. Mucho mejor que ese idiota del presidente Rafael. Así que, si apoyamos la introducción de ese sistema de medidas llamado métrico, ¿nos apoyarás en la reforma de las leyes sobre las universidades? Preguntó Pedro. Exactamente. ¿No crees que es ridículo que más de la mitad de las materias de cualquier carrera estén relacionadas con la Iglesia? Y también, considerando el vasto tamaño de nuestro imperio mexicano, ¿no crees que el número y la escala de nuestras universidades son lamentablemente insuficientes? Sí, eso es cierto. Respondió reflexionando por un momento. ¿Es el sistema métrico realmente tan impresionante como para justificar el caos que causaría su adopción? No me parece que el sistema de yardas y libras sea tan malo. Como buen republicano, apoya de inmediato la secularización de la educación, pero es prudente en su análisis. Tal como lo había notado en nuestra primera conversación en la fiesta, parecía ser una persona con talento. Así que, al igual que hice con Agustín,
Pasé varios minutos explicándole de manera detallada la barbarie del sistema de yardas y libras y las ventajas incomparables del sistema métrico. Está bien, Dijo finalmente. Nos dimos la mano. Esta es la diferencia con los republicanos de antes. Ahora puedo negociar políticas que beneficien a la República, no solo por intereses personales. Además, la reforma educativa es algo que yo también deseaba. De hecho, acababa de asegurar la aprobación de 2 leyes que quería. Esto no es todo. Entre las leyes que tengo planeado impulsar, hay varias que los republicanos podrían encontrar atractivas. Eso significa que puedo mantener negociaciones constantes. Después de despedirme del diputado Pedro, envié de inmediato a alguien a Francia para comprar el patrón del sistema métrico. En esta época, el estándar del metro era una barra de platino fabricada en 1799 en Francia, mientras que el kilogramo era un cilindro de platino. Planeo solicitar copias de estos estándares. Francia ya estaba interesada en promover el sistema métrico en otros países, y como les ofreceré una compensación justa, no tendrán motivos para rechazar la petición. He ordenado que utilicen el barco más rápido, por lo que deberían regresar antes de que comience la construcción del astillero. Es hora de volver a los campos de batalla del desarrollo territorial. Puerto de Veracruz. Es el puerto más importante de México y la ciudad donde se instaló el segundo tramo ferroviario. También es la ciudad donde, en la historia original, el general Santa Anna llegó a ser presidente en esta época. Alteza, es la segunda vez que nos encontramos. He escuchado que se quedará un tiempo en Veracruz. Me gustaría verle más a menudo. Dijo Santa Anna al acercarse nada más llegar yo. Un placer verlo. Sé que conoce bien Veracruz, general, así que le pido su apoyo, respondí. Solo de la orden, Alteza. Respondió con una sonrisa. Decidí ser cortés, ya que intentaba ganarse mi favor. Pero lo importante aquí es el astillero. Apenas dejé mi equipaje, me dirigí directamente a inspeccionarlo. ¿Es esto el resultado de 4 años de trabajo? 4 años es mucho tiempo. En ese mismo tiempo, yo he construido más de 400 kilómetros de ferrocarril y una presa de tamaño mediano. ¿Y ellos solo han hecho esto? Lo siento mucho. Respondió uno de los responsables. Suspiro. No puedo recuperar el tiempo perdido, así que enojarme no servirá de nada. Bueno, al fin y al cabo, no teníamos un astillero adecuado desde el principio, y aunque trajimos a técnicos navales, no esperábamos que supieran cómo construir un astillero. Lo siento, pero tendremos que derribar esto y empezar de nuevo. ¿Qué está diciendo? ¿De verdad cree que esto es un astillero? ¿Acaso este pequeño lugar es digno de ser el astillero de nuestro gran imperio mexicano? Mis disculpas. El astillero era un desastre. Era poco más que una estructura de madera con capacidad para construir 2 barcos, equipada con grúas de madera. Había piezas y escombros de madera esparcidos por todas partes, en un caos total. Parece más el taller improvisado de un aficionado que un astillero real. Los técnicos navales saben cómo construir barcos, no astilleros. Además, el personal de la Armada Mexicana tampoco tiene ningún conocimiento sobre construcción naval. En resumen, no teníamos ni las bases ni las personas que supieran qué hacer. Debieron haber pedido ayuda antes, aunque supongo que debo alegrarme de que al menos lo hayan hecho ahora. Alteza, parece que la situación es grave, dijo Diego. Diego había regresado recientemente a mi equipo como asistente, después de haber terminado algunos asuntos en California. Sí, derribaremos todo y comenzaremos desde cero. Vamos a inspeccionar los alrededores primero. Sí, Alteza. Si el lugar es inutilizable, no necesariamente tiene que estar aquí. Decidí explorar todo Veracruz. Esto no es solo un problema del astillero. Todo el puerto está en pésimas condiciones. Estoy de acuerdo, Alteza, confirmó Diego. Cuando regresé de Inglaterra, ya me había dado cuenta de que el puerto de Veracruz era más pequeño de lo que debería ser, pero no esperaba que estuviera en una situación tan grave. ¿Por qué están aquí los barcos de guerra que trajimos de España? Aunque Veracruz es el principal puerto de nuestro imperio mexicano, su tamaño no está a la altura de su título, y encima cumple también funciones de puerto militar. Como resultado, el puerto ha estado sufriendo una sobrecarga severa, incapaz de manejar el aumento masivo de inmigración y comercio en los últimos años. Regresé a mi alojamiento. Tendremos que rediseñar toda esta ciudad, dije. Otro gran proyecto, comentó Diego. ¿Sí?
El problema es que, aunque me encargaré del diseño principal y podemos traer a unos cuantos arquitectos de Ortega Construcciones, la verdadera cuestión es de dónde sacar a los trabajadores para la construcción. Bueno, dado que ya escasea la mano de obra, lo único que podemos hacer es ofrecer salarios más altos para atraer trabajadores, sugirió Diego. Me quedé pensando. Con la industrialización en marcha, un aumento en los salarios era inevitable. Pero si los sueldos subían demasiado rápido, la estabilidad social podría verse comprometida. Sin embargo, tanto el puerto como el astillero son proyectos de vital importancia. ¿Qué hacer?, Creo que puedo ayudarte con ese problema, dijo una voz familiar. Cecilia, ¿qué haces aquí?, pregunté sorprendido. ¿Tan extraño es que una esposa visite a su marido? Respondió ella sonriendo. Miré alrededor. Aunque no era como cuando estábamos en Morelia, alojándonos en tiendas de campaña, la habitación no era exactamente digna de un príncipe heredero. Puede que no te sientas cómoda aquí, le dije, preocupado. En absoluto. Me encanta que podamos pasar más tiempo juntos. Respondió con una sonrisa que iluminó la habitación, volviendo el espacio menos sombrío. ¿Te han permitido venir desde la familia imperial?, le pregunté, refiriéndome a mi madre. ¿Cómo es que había permitido que Cecilia viajara hasta Veracruz?, Bueno, dijo Cecilia, algo avergonzada. Tras dar varias vueltas al tema, me explicó que mi madre estaba preocupada porque, con tantos viajes míos por todo el país, no habíamos hecho progresos en cuanto a la sucesión. Ah, madre, siempre pensando en esas cosas, pensé. ¿Y cómo piensas ayudarme?, pregunté, cambiando de tema. tuve mi propia negociación con mi padre. Después de todo, me casé con la familia imperial, así que le pedí que dejara de retener a los trabajadores de las granjas con salarios miserables, especialmente ahora que ya no los necesita tanto con la llegada de las cosechadoras mecánicas. Explicó. Era una referencia a los efectos secundarios de la mecanización agrícola. Muchos campesinos en la península de Yucatán no podían trasladarse a las ciudades y se veían obligados a trabajar en las granjas en condiciones precarias. ¿No será difícil traerlos hasta aquí?, pregunté. Mi padre se ha ofrecido a transportarlos en barco. Respondió. Eso significaba que podían ser trasladados en barco desde la península de Yucatán hasta Veracruz, y luego viajar en tren hacia Ciudad de México. Eso podría ayudar, pero ¿no es solo de las granjas de tu familia? Me temo que no será suficiente, comenté. Creo que serán unos 3.200 trabajadores. ¿No es suficiente? Preguntó Cecilia. ¿3.200? ¿Tantos? ¿Cuánto terreno posee tu familia exactamente? Tengo entendido que son unas 90.000 acres. Dijo. 90.000 acres. Eso era bastante impresionante. Para ponerlo en perspectiva, la hacienda más grande en la lista de propiedades confiscadas durante la expropiación de tierras de la península, perteneciente a don Sebastián, tenía 123.000 acres. Con propiedades de entre 10.000 y 100.000 acres, siendo comunes en esa época, definitivamente su familia era una de las más ricas del Imperio Mexicano. Es impresionante. Con 3.200 personas al menos podemos empezar. Los contrataré a todos a través de Ortega Construcciones. Gracias, le dije. Yo también te agradezco, respondió Cecilia con una sonrisa. Aunque se tratara de mano de obra considerada innecesaria, no debió ser fácil para ellos renunciar a trabajadores que podían mantener con salarios mínimos, apenas dándoles lo suficiente para comer. Cecilia realmente había hecho un gran esfuerzo. Ojalá las otras haciendas de la península de Yucatán hicieran lo mismo. Si empiezo a retirar campesinos de la península, el valor de los que queden aumentará proporcionalmente. En este momento, gracias a la introducción de las cosechadoras mecánicas, hay un exceso de mano de obra, lo que permite a las haciendas pagar sueldos miserables. Pero si reduzco ese exceso de trabajadores, el equilibrio se restablecerá. Si logramos eso, evitaríamos la guerra de castas que ocurrió en la historia original. Espera un momento. ¿No podría darles algún incentivo a los otros hacendados para que también se beneficien de esto? De todas formas, con la mecanización, esa mano de obra ya no es tan necesaria. Aunque, claro, es mejor tenerla que no tenerla. Pero, ¿es mejor que el dinero en efectivo? No son esclavos, así que no pueden ser comprados o vendidos. Pero incluso en tiempos modernos existe la intermediación laboral. Si ofrezco una compensación económica como tasa de recomendación por cada campesino que cedan, ¿no sería una buena solución para ellos? Desde la perspectiva de los campesinos, trabajar para nuestra empresa sería mucho mejor que seguir en las haciendas, donde apenas reciben 1 o 2 comidas al día. Poco a poco, mi idea comenzaba a tomar forma.
No tengo por qué limitarme solo a la península de Yucatán. Este método podría aplicarse a todo el sur de México. Diego, tráeme algo de papel para escribir. Había encontrado una manera de asegurar una gran cantidad de mano de obra y al mismo tiempo prevenir una posible rebelión en la península de Yucatán. Diego me trajo el papel. De inmediato comencé a escribir la carta. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.